Buenas noches. Hoy vamos a leer el tercer capítulo de Maduyez, Lo que me fue revelado. En esta maravillosa autobiografía de María de Lavallol, que es el verdadero nombre de Maduyez, este era solo un seudónimo que utilizó para este libro. No conozco la razón del nombre de Maduyez, pero bueno, estamos en este camino de aprender toda esta historia, esta maravillosa historia que ocurrió en los años 40 en Argentina, donde esta mujer, para los primeros capítulos que ya hemos leído, nos explica cómo ocurrió, cómo empezaron a contactarla y cómo nos muestra esa interacción del ser humano con el mundo espiritual. Sin más, entonces comencemos a leer el tercer capítulo. Capítulo 3. Así las cosas, una nueva intranquilidad se sumó a las cavilaciones en que constantemente me veía sumida, como si alguien hablara dentro de mi cabeza. Comencé a percibir nítidamente la palabra Jesús varias veces durante el día y cuando más ocupada me encontraba en mis quehaceres con mis hijitos o con mis hijitos. Debo aclarar que Jesús no fue nunca para mí Dios, sino un hombre de bondad excepcional a quien Dios inspirara palabras de enorme sabiduría para que sirvieran de guía a la humanidad, llevándola por el camino del bien y del amor, y a quien sus contemporáneos no quisieron escuchar, siendo su martirio y su muerte, fruto de la ceguera y la necesidad de quienes no supieron reconocer la pureza de su alma. La crucifixión de Jesús no fue nunca para mí más que una forma común en aquella época de ejecutar su sentencia de muerte. Nunca había tenido por Jesús una devoción particular, como por ejemplo tenía por la Virgen del Carmen. Pero cuando en la iglesia solitaria que elegía para orar me arrodillaba a los pies del crucificado, las lágrimas acudían a mis ojos y mi pecho se acongojaba al contemplar el lacerado cuerpo de quien solo bien y amor había dado a sus hermanos. Así pues, no podía yo comprender qué significaba la repetición continuada de su nombre en mi cerebro. Máxime que, durante la noche del segundo día, desperté repentinamente, sobresaltada, creyendo haber oído pronunciar mi nombre y el de Jesús por 2 veces consecutivas. No me atrevía a preguntarle a Hernández lo que significaba, pero él respondió por propia iniciativa a mi ansiedad, diciéndome que ello significaba que yo trabajaría para Jesús. Esto me tranquilizó solamente a medias, pues nuevos interrogantes se abrían en mi mente. No bastando para lograr mi tranquilidad las exhortaciones a tener fe absoluta que me hacía Hernández en sus varias comunicaciones diarias. Durante el transcurso de ese día no escuché ya el nombre y entonces llegó la noche cuyo recuerdo llenará de alegría toda mi vida. Estando yo profundamente dormida, fui despertada como en la pasada noche por una voz suave, agradabilísima, que me nombró diciéndome luego: soy yo, Jesús. Abrí los ojos y vi frente a mí, sobre mi lecho, la hermosísima figura de Jesús, con túnica blanca y manto rojo. Su bello rostro sonreía. A su derecha y algo más atrás otro ser también con vestiduras de la misma época, pero todas blancas. Y a su izquierda otro ser más corpulento que el anterior y con manto color castaño. El conjunto estaba dentro de una claridad enorme. No habría brillo sino luz, y yo podía mediante ella percibir no solo a Jesús y sus 2 acompañantes, todos visibles hasta cerca de las rodillas, sino también a mi marido, que junto a mí dormía respirando acompasadamente. Mi comprensión no fue de alegría ni de temor en ese momento, sino más bien de incredulidad en lo que mis ojos estaban viendo con toda perfección. Y así, cuando él me repitió: soy yo, Jesús, afirmándome
Yo, con obstinación en la idea de un engaño o una burla, cuya finalidad no alcanzaba a comprender, miré a mi marido temiendo que despertara al oírnos y repuse, en la seguridad de que Jesús nunca se manifestaría así a mí, que ningún mérito tenía para ello. Está bien, si eres Jesús hablaremos mañana. Se desvaneció la hermosa visión, y nunca dejaré de arrepentirme de mi obstinación que me llevó a no creer en lo que mis propios ojos veían, impidiéndome disfrutar del sublime momento de su primera presentación. Mi marido no despertó, ni se enteró hasta años después de esa aparición, pues Hernández me escribió luego que él no estaba aún preparado para que se lo comunicara. Pero aunque hubiera despertado, seguramente no habría visto ni oído nada, porque la aparición era solo para mí. Yo ignoraba entonces esto y todo lo que atañe a las manifestaciones y mensajes del más allá. Pero muy pronto fui recibiendo en forma sencillísima y siempre provocando la aclaración y explicación los hechos que se producían o que presentía una instrucción completísima de múltiples y variadas proyecciones. Fueron en esa forma enfocados los interrogantes, no solo de mi mente, sino también de la humanidad, y todo en forma tan clara, tan precisa y exacta, que cualquier mente de mediana capacidad podría comprenderlo fácilmente. En la primera comunicación escrita que al día siguiente recibí de Hernández, este me aseguró que quienes me habían visitado eran Jesús, San Pedro y San Pablo, es decir, él mismo, que había adoptado hasta entonces el nombre de Hernández, a fin de no asustarme con manifestaciones espirituales demasiado elevadas en los primeros momentos. Inmediatamente me indicó las palabras que a modo de pequeña oración debía yo emplear en lo sucesivo para invocarlo, y me aseguró que jamás desoiría mi invocación, siempre que la hiciera con intención de bien. Luego, y con gran emoción de mi parte, me comunicó que el propio Jesús me escribiría. Efectivamente, Jesús me escribió, y sus frases fueron una exhortación a la fe. Fe en lo que ellos me decían, fe en lo que ellos me anunciaban, fe en mi capacidad espiritual para ser su instrumento. En fin, fe en todo eso que mi razón se esforzaba en analizar para poder aceptarlo luego, pero no lograba asimilar. Aun cuando las palabras de Jesús entonces y más adelante no hicieron sino confirmar los conceptos y las expresiones vertidas por Hernández, o sea, San Pablo, la caligrafía resultante era bien distinta y la modalidad de su palabra también. Ambos cariñosos al hablarme, pero así como las palabras de San Pablo reflejaban energía y casi exigían la fe, las frases de Jesús, tal vez más profundas, destilaban amor purísimo, comprensión de las humanas debilidades y una humildad sin límites. Tanto se humanizaban, sobre todo Jesús, cuando a mí se dirigían, que no me era posible desterrar de mí la obstinada duda, a pesar de desearlo con toda mi alma, y llegó un momento en que hube de llorar de desesperación al no poder creer como yo deseaba entonces, cuando en mi intenso dolor de duda invoqué a Jesús pidiendo su ayuda, inmediatamente se manifestó el Maestro diciéndome, pon tu mano izquierda sobre tu cabeza. Jesús pondrá sobre ti sus fluidos poderosos de fuerza espiritual. En ese instante era tal mi ansia de poder creer que mi espíritu asimiló perfectamente las fuerzas que Jesús le transmitiera, y poco a poco una paz maravillosa comenzó a inundar mi alma. Qué maravillosa lectura.